Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Hola, reciban un cordial saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Leonardo León y quiero agradecer esta generosa invitación de la Universidad Javeriana para contar historias. Historias como las que me han rodeado desde que era niño. Porque mi mamá, por ejemplo, tenía el hábito de contarme historias todo el tiempo. De hecho, cualquier cosa que yo preguntara me respondía con una historia. Como el día que vimos un hombre que tenía la cara llena de agujeros por ahí por la Plaza Bolívar y le pregunté que por qué eso pasaba y ella lo que hizo por toda respuesta fue juntar estos dos dedos en mi brazo y luego torcerlos, ¿no? Y tras decirme en la casa hablamos y hacerme llorar, llegamos a la casa y me la contó. Bueno, obviamente primero me dio la reprimenda del caso. Me explicó que lo que ese hombre tenía en el rostro eran las señales de la viruela, una enfermedad que mataba a mucha gente, que de hecho yo no iba a morir de viruela porque tenía la vacuna, pero que antes a las personas les daba la viruela y podían morir, que de hecho ese tipo de enfermedades normalmente tocaba era tratarlas con cuarentena. Obviamente yo, que tenía 5 o 6 años, nunca había escuchado hablar de cuarentenas, le pregunté qué era la cuarentena y mi mamá me explicó con el ejemplo de Agua de Dios, un pueblo en cuarentena permanente, sí. Por allá a 2 horas de Bogotá está Agua de Dios, es el lugar donde de pronto algunos de ustedes han ido a veranear alguna vez. Ese era el lugar de los leprosos, rodeados por la policía y no podían salir de ahí. De hecho, al igual que Cibaté, que era el lugar de donde estaban los locos, yo de hecho llegué a pensar que cada enfermedad en Colombia tenía su propio pueblo. Bueno, uno puede pensar cualquier cosa. La cosa es que ella me explicó que en esa época la viruela se trataba con cuarentena, como había hecho el cachirre, por ejemplo. Y me contó la historia del cachirre. El cachirre, o Agustín, más bien, que era su nombre, Agustín, el cachirre, le decían el cachirre porque era como estos, era resistente, como unos cocodrilos que hay en los llanos orientales a los que les llaman cachirres, que no se mueren con nada, justamente. Este hombre era así, resistente, que era tan bravo que, por ejemplo, cuando le dio la cuarentena, él se encerró 40 días con 40 noches en una cueva sin comida ni bebida, comiendo únicamente las lagartijas y arañas que encontraba dentro de la misma cueva y una poca de rocío de la que caía o del agua que caía adentro de la caverna. Que así de bravo era y que a duras penas salió un poco más flaco de lo que ya era. Que era un hombre tan bravo, tan valiente que en alguna ocasión apostó con un amigo a tomarse una totumada de ají, que lo hizo sin ningún asco, sin ningún tipo de miedo ni nada, sino que simplemente se la tomó así enterita, que duró como 4 o 5 días con gastritis, pero que igual ganó la apuesta. Que, por ejemplo, en alguna ocasión tumbó a, no, ni siquiera 5, tumbó a 7 tipos, él completamente borracho, y ellos en sano juicio los tumbó a todos, porque era así, el Chuck Norris de Huaque, Cundinamarca. Para los que no saben dónde queda Huaque, Huaque está después de Choachí, que es un pueblo que está justamente detrás del páramo, que está detrás de Monserrate y Guadalupe, por allá más o menos a 1 hora y media de Bogotá. 1 hora y media que no era tan poco, sino eran muchas más horas en la época en que vivía el cachirre, quien se iba con sus mulas, porque era arriero de mulas, desde Bogotá hacia Huaque. Una noche, mientras iba con sus mulas, él, en medio de la niebla del páramo, escuchó el llanto de un niño. Buscó entre los frailejones y se encontró con un bebé completamente desnudo, un bebé recién nacido que él recogió y puso entre su ruana, renegando por esa madre desalmada que había dejado a su hijo para que muriera de frío. Arrió sus mulas por todo el Guayacundo y cuando había caminado más o menos 1 hora, empezó a notar que el bebé cada vez pesaba más, razón por la cual abrió la ruana y se encontró con el rubicondo rostro de un bebé niño de 3 años que le dijo: Paquito, ya tengo ñentis. Era el diablo, que sorprendido porque Agustín, el cachirre, no se había asustado por su presencia, se hizo amigo de este. Y obviamente, Cachirre, como le decían, siendo amigo del diablo, empezó a actuar de una manera no muy correcta. Claro, ahora aparte de que era un hombre bravo, era un hombre impune. Es así como cometió cualquier cantidad de vejámenes hasta que cometió el error que desencadenó la ira del diablo. Y fue que el cachirre se metió con la comadre, con la esposa de su compadre, su mejor amigo, a quien sedujo. Y pues esa seducción el diablo no la vio con buenos ojos.
Y una vez consumado el acto, lo que hizo el diablo fue subir hasta Ugaque y arrastrar al cachirre a lo más profundo del infierno, al noveno círculo donde está Judas Iscariote, allá y allá, mostrándole las diferentes penas de los condenados, algunos de los cuales ya habían muerto en su pueblo, otros que ni siquiera habían muerto y otros que ni siquiera habían nacido. Allá hizo que el cachirre sintiera tal miedo que el diablo, complacido, ejecutó el castigo que había destinado que debía ejecutar para aquella persona que pasara por el Guayacundo esa noche en la cual el cachirre lo encontró. Y tomando un látigo lo fustigó con tal vehemencia que uno de los latigazos fue a caer en uno de los ojos del cachirre y lo arrancó de su cuenca. Tras de lo cual el diablo arrojó al cachirre al pueblo y él mismo subió a lo alto de una peña, tomó impulso y le dio una patada destinada a lanzar la enorme piedra al río para inundar el pueblo entero como castigo por el pecado del cachirre. Pero quiso la mala suerte del diablo y la buena suerte del pueblo que el pie caliente del diablo penetrara la roca de forma tal que quedó una huella al sacar el pie. 5 huecos que están en esa roca, que si tú vas a Ugaque, Cundinamarca, y preguntas que dónde está la peña del diablo, te la van a mostrar. Y es que esa peña es un recordatorio de que la traición a un amigo es algo que no perdona ni el diablo. O el patas. Patas, le dicen al diablo en Colombia, o le dicen en algunos lugares. Patas se le dice en el Perú a los amigos. Y hablando del Perú y de esas historias donde los bebés, en este caso el bebé diablo, asustan a las personas, hay personas a las cuales les da miedo los bebés, como aquella mujer en Arequipa, Perú, que le tenía tanto miedo a los bebés que cuando quedó embarazada decidió interrumpir el embarazo. El fruto de esa interrupción del embarazo lo lanzó al río y pasados algunos meses después de su acción, iba un día ella caminando por un puente cuando de un momento a otro escuchó el llanto de un bebé. Buscando entre los matorrales en medio de la niebla, encontró un bebé recién nacido, el cual ella levantó y arropó con su poncho, renegando de aquella desalmada madre que había dejado a su hijo condenado a morir en medio del frío. Mientras caminaba, al paso de una hora, ella sintió que el bebé pesaba cada vez más. Así que abrió su poncho y miró el rubicundo rostro de un niño de 3 años que le dijo: mamita, ya tengo dientes. Ella sintió miedo y él, transformándose en el diablo que realmente era, tomó el látigo con el cual castigaba a los pecadores que lo encontraban en esa forma y la fustigó con tal vehemencia que uno de los latigazos cayó sobre uno de los ojos de la mujer arrancándolo de la cuenca. Desde entonces, a ese puente se le conoce como el puente del diablo. Un puente